para todos, buenos días también para nuestra audiencia. Así es, estamos con la doctora Olga Liliana Zulca. Ella es doctora en Humanidades, magíster también en Ciencias Sociales. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Le decía algo que me llamó la atención al ver el flyer de su tesis doctoral, perteneciente al pueblo Colla. Me llamó la atención y vive acá en Tucumán. Así es. Bueno, mi origen es en Jujuy, yo nací ahí en la provincia de Jujuy, concretamente en San Pedro de Jujuy. Mis padres, los dos son salteños y por mi padre particularmente, él es de la Puna salteña. Su poblado, digamos, donde él vivía, está a los pies del Nevado de Lacay, en un lugar que se llama Los Patos. De ahí es mi origen, de mi familia paterna, Collas, que ellos no tuvieron la posibilidad de autorreconocerse con su pueblo de origen por distintas condiciones que se han planteado, históricas, sociales, educativas en Argentina, y eso ha llevado a que sean años de invisibilización que de alguna manera logró al final de su vida poder reconocerse perteneciente a ese pueblo. Doctora, ¿y cuándo viene usted a Tucumán? Yo vengo a estudiar a los 18 años cuando termino mi secundaria y arribo a la provincia de Tucumán a estudiar historia. Desde ese tiempo, bueno, realizo mi carrera de grado, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, me gradué a los 22 años y de allí comienzo una carrera que tiene que ver con una formación así específica en el área de pueblos indígenas. Esto me llevó a hacer una maestría en la Flaxo, Ecuador, que se cursó esa maestría en Cusco, y ahí es cuando comienzo un proceso de reconocimiento hacia mi origen étnico. Mi tesis de maestría también ha estado abocado a analizar textiles arqueológicos de una colección que tenemos aquí en el Museo Arqueológico de la Universidad Nacional de Tucumán, y desde allí después comenzar trabajos que tienen que ver con, por ejemplo, una especialización que hice en Bolivia de una educación, la especialización era sobre educación intercultural bilingüe para América Latina, que es una educación para los pueblos indígenas. Doctora, su tesis doctoral también sobre la producción textil en Amaicha del Valle, eso es lo más reciente. Eso es un trabajo que se inició allá por el año 2004, cuando a mí me inquietaba saber si los textiles de allí, de la zona, seguían persistiendo y qué cambios la modernidad les había atravesado esos textiles. Cuando voy hacia Amaicha del Valle me encuentro con un grupo importante de tejedoras y tejedores que estaban agrupados dentro de una cooperativa, pero sobre todo este tejido seguía vivo en algunas familias de Amaicha del Valle. En ese tiempo, para el 2004-2005, notábamos, no solamente yo desde la academia, sino también los mismos protagonistas, que ese tejido venía en franca decadencia, se venía debilitando por distintas razones, migraciones de las poblaciones, de las más jóvenes, sobre todo, y también que una población joven que quedaba en la comunidad no continuaba con esta tradición porque sentían vergüenza, sentía que eso no los representaba como comunidad. Entonces eso significó que el tejido permaneciera en el interior de algunas familias que lo siguieron transmitiendo. Bueno, después pensamos que no solamente nos podíamos quedar nosotros que estudiamos los tejidos, bueno, en mi caso particular, que nos teníamos que quedar con ese diagnóstico, sino también pensar en una transferencia en la comunidad, qué hacer después de eso. Entonces pensamos en forma conjunta con la comunidad revitalizar el tejido. Y así es como nacieron los encuentros de tejedores que año a año se realiza en Amaicha del Valle desde el 2010 hasta aquí, hasta el presente. Bueno, eso fue un poco la intervención de nosotros como equipo de estudio desde la academia, pensar cómo estos tejidos podían revitalizarse. Y así se empezó a revitalizar la práctica.
La llevo a lo que tiene que ver con la actualidad. Se conoció en los últimos días, Argentina fue el único país que votó en la ONU en contra de la resolución en referencia a los derechos de los pueblos originarios, justamente. ¿Qué opina usted acerca de esto? ¿Cómo lo analiza teniendo en cuenta todos los estudios que tiene acerca del tema? Bueno, lamentamos mucho la posición de nuestro país respecto a este tema tan delicado y tan una cuestión que muchos países todavía falta que se coloque en la agenda de los gobiernos, los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros analizamos que hay un avance a nivel internacional, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 que plantea la ONU en ese año, en muchos países, inclusive la Argentina, adhirió a esa declaratoria. Y otros derechos que nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, que habla de la preexistencia de los pueblos indígenas. Creemos que aún faltan todavía derechos para que los pueblos indígenas puedan todavía tener y gozar como ciudadanos. El derecho a una lengua, a una educación intercultural, a la salud intercultural. ¿Tienen acceso a educación y a salud los pueblos que están hoy en Argentina? Están escritos, pero faltan todavía concretarse con políticas públicas que realmente hablen de esos derechos. Nosotros tenemos en la Ley Nacional de Educación una ley intercultural bilingüe que contempla que los pueblos puedan educarse con sus lenguas, con sus conocimientos, con sus tradiciones que se puedan contemplar dentro del currículum. Pero esto muchas veces en la práctica no se cumple y se piensa a menudo que los pueblos indígenas solo están, en el caso de Tucumán, en el valle, cuando nosotros tenemos pueblos indígenas en zonas de ciudades, de las grandes ciudades, hay una concentración. Entonces tenemos que pensar en interculturalizar toda la educación. También, por supuesto, pensar en nuestros orígenes, ¿no? Porque seguramente todos tenemos un pasado que nos atraviesa y atraviesa esos pueblos originarios. Totalmente. Los estudios genéticos que hizo la Universidad de La Plata, por lo menos hacia el 2010, daban en porcentaje para el noroeste argentino un 67% pertenecientes genéticamente a poblaciones originarias. Claro, y eso nos lleva a plantearnos qué pasa con nuestra identidad, cómo nos reconocemos, qué pasa con esas tradiciones que todavía están presentes, como por ejemplo para el mes de agosto, el mes de la Pachamama, con una práctica que todavía subsiste no solo en los valles, sino también aquí en la ciudad. Sí, cada vez se instala más. Cada vez se ha ido instalando más, se ha ido poniendo visible esa práctica y entonces eso nos debe interpelar nuestra identidad. Usted también es directora del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cuál es la actividad que tienen allí? Bueno, esta tarea de gestión la asumí en el año a finales del 2022 y desde ese lugar, bueno, no solamente es una gestión que tiene que ver con lo puramente administrativo, la conexión que tiene nuestro departamento con el resto de la gestión, sino hemos podido generar reuniones interclaustros, reuniones donde están presentes estamentos docentes, docente y alumnos y graduados, en las cuales nos interpelamos acerca qué es lo que en las trayectorias académicas dentro del departamento nos hace falta ajustar, replantearnos el tema de los ingresos, de los egresos, de la permanencia de los alumnos dentro de la carrera, cuáles son los obstáculos que están teniendo a la hora de poder recibirse. Y por supuesto también tienen que ver con revitalizar una revista que nosotros teníamos en el departamento, capacitaciones que hemos tenido con un especialista en educación superior. Bueno, algunas propuestas y las participaciones que nosotros hacemos dentro de la facultad en los congresos, jornadas científicas. Para finalizar ya, ¿siguen eligiendo historia los chicos? Bueno, siguen eligiendo. Este año nosotros tuvimos una feria de ofertas académicas en nuestra facultad. Muchos estudiantes de secundaria se acercaron inquietos por nuestra carrera. Es una carrera que brinda oportunidades de una salida laboral no solamente en el campo de la docencia, sino también en equipos técnicos del Ministerio de Educación, en los museos. Y bueno, también nos permite poder armar
estar presente en equipos de investigación donde la historia dialoga con otras ciencias como la antropología, con la historia, con la geografía. Muchas gracias, doctora, fue un gusto tenerla en el programa. A ustedes, gracias por esta invitación. De esta manera estuvimos con la doctora Olga Zulca. Continuamos con Carla.